Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 12 de junio de 2023. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Quiero agradecer al compañero Mario Cruz, que desde Jinotepe hizo un esfuerzo extraordinario para tener una idea clara de lo que pasó un día como hoy, hace 5 años, cuando el somocismo desató su odio contra los sandinistas de Jinotepe. Pero como no quiero desaprovechar ese material muy bien hecho, entonces lo vamos a dejar para miércoles, aunque hoy es el 5º aniversario. Muchas gracias a Mario. Ayer falleció, el sábado falleció el compañero Salvador Méndez, la chava Méndez, Salvador Alberto Méndez Palacio. Había sufrido mucho los últimos meses por distintas dolencias y finalmente partió el día sábado. Conocimos a Chava hace muchísimos años en la Universidad Nacional. Él fue un destacado dirigente estudiantil en aquellos años duros de la dictadura de Somoza. Jamás en su vida tomó un trago de licor Chava Méndez, y sin embargo iba a todas las parrandas y se reía con todo el mundo y hacía reír a todo el mundo, porque Chava tenía un especial sentido del humor. Queremos saludar a la compañera Emilia Torres, con quien Chava Méndez formó una familia de muchísimos años, y saludar también a sus hijos. Que en paz descanse la Chava Méndez. Felicidades a Hitza Torres, hoy está de cumpleaños, 15 años Hitza, ¿verdad? 15 años. Está chavalita todavía la Hitza. Vamos, me mandás el pedazo de queque, ¿oíste? Hoy quiero saludar también a toda la comunidad rusa residente en Nicaragua y al pueblo ruso en general. Hoy es el Día Nacional de Rusia, porque el 12 de junio de 1990 fue declarada la soberanía estatal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Hoy es día feriado en toda Rusia. Ya hubo un mensaje del presidente Vladimir Putin. Felicidades a toda la comunidad rusa en Nicaragua. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que hablar. Quería registrar esto. Fíjense lo que es la vida, ¿verdad? La comisionada mayor en retiro, la compañera Elizabeth Rodríguez Obando, nos había enviado el día sábado, si mal no recuerdo, una pequeña datos biográficos de 6 muchachos caídos en combate o asesinados por la Guardia Somocista, y que casi nadie los conoce. Conocía uno de los casos de los 6 que ya nos mandó, uno nada más. Lo que es la vida, ¿verdad? Y entonces en la semblanza de 2 de ellos me advertía que la mamá estaba muy enferma. Miren lo que es la desgracia. Ayer se murió la señora. La compañera Geraldine Guzmán Rivera. Acababa de cumplir 91 años. El 31 de mayo de 1932 nació ella. Tuvo 9 hijos, 6 mujeres y 3 varones. De los 3 varones, a 2 se los mató la guardia. Ahora contamos cómo.
Vivía en Belo Horizonte, donde alquilaba una vivienda. Colaboradora del Frente Sandinista de los tiempos duros. Ahí se alojaron muchos compañeros clandestinos en la casa de Geraldine Guzmán Rivera en la colonia 14 de septiembre. Y fíjate, estaba enfermita, pero siempre lúcida, pendiente de los discursos de Daniel, con una memoria privilegiada y siempre esperando que sus hijos regresaran, los dos hijos que la guardia le mató. El primero se llamó Edwin Rodríguez Guzmán. Cuando la guardia lo desapareció, tenía 19 años. Nació el 27 de mayo de 1962, que va a ser, tenía 17 años. Estudiante del Instituto Elvis Díaz Romero, que antes se llamaba René Chic, y era combatiente popular. Y esto es importante distinguirlo. Habían guerrilleros preparados por el frente, militantes del frente, que habían tenido escuela, que habían tenido vida clandestina. Y habían chavalos y chavalas del pueblo que cuando veían las bestialidades de la guardia y veían a los sandinistas que empezaban a actuar, se incorporaban voluntariamente, hacían su vida normal en el día y en la noche hacían acciones, muchas veces espontáneas, eran los combatientes populares. Por eso siempre hemos dicho, fue el pueblo el que se liberó al pueblo, que fue la clave de la estrategia del frente que Daniel ha explicado muchas veces. Entonces él estudiaba y en el día en el instituto y en la noche a la pelea contra la dictadura. Entonces, en uno de esos combates en la colonia 14 de septiembre, en una de las calles de la colonia, la guardia lo hirió de un balazo. Los vecinos lo rescatan, iban a buscar ayuda médica, pero la guardia lo cogió preso. Herido, nunca más se supo de él. Por eso es que Geraldine siempre esperaba que apareciera por la puerta de la casa su hijo Edwin. El otro hijo de Geraldine era Rafael Ramón Rodríguez Guzmán. Este era un poco mayor. Nació el 10 de septiembre de 1960. O sea, tenía casi 21 años. 19 años. Combatió en el sector de la colonia Nicaragua, bajo la responsabilidad de Sergio Gómez Vargas Marcio. Supongo que este es el Chaparro Gómez, que murió hace unos años. En ese sector, en el sector de la Nicaragua, hubo enfrentamientos contra la Guardia y contra tropas del CONDECA, tropas centroamericanas de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y en el sector del barrio Santa Julia, que queda cerca de ahí, ingresó la Guardia con camiones repletos de guardia, tanquetas y hasta francotiradores. Los francotiradores los ubicaron en los lugares más elevados para cazar a los chavalos, y así fue. Así cazaron a Rafael Ramón Rodríguez Guzmán. Le metieron un tiro en la cabeza, murió el compañero inmediatamente. Sus compañeros combatientes y guerrilleros lo sepultaron en el sector, y después del triunfo revolucionario la familia recuperó su cuerpo y le dio sepultura. Otro de los hijos de Geraldine, Nidia Rodríguez Guzmán, también fue combatiente del Frente Sandinista. Saludamos a todos sus hijos, a los hijos de Geraldine, que falleció ayer a los 91 años. Son las 6:43. Vean estas dos fotos. Son de María Álvarez Sánchez. Ella es de Sutiaba. Vean esas dos fotos en la marcha del sábado. Tía abuela de Lisa Álvarez, de Magnus Berbis, de Javier Alonso, tía de Corina Álvarez Berrío, de la estirpe de los Berbis, de los indios Sutiaba. Leal al frente, activa en todas las reuniones, ahí va cuando puede, cuando tiene tiempo y salud, y en todas las marchas ahí participa. Ejemplar, ¿verdad que sí? No nos digan a los que tenemos más edad que la de los chavalos que nos toca jubilarnos. Miren ella,
siempre activo y combatiente. Me acuerdo de esa consigna, activo y combatiente. Son las 6:44, quiero comentar estos temas. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Quién sabe cuánto tiempo nos vamos a llevar, pero hay que hablar de muchas cosas. Yo quiero empezar con esto porque hemos reanudado las caminatas, ¿verdad? Estamos calentando motores para el 19 de julio, que tiene que ser masivo en todo el país. Por ejemplo, hay municipios de este país que es imposible que lo puedan hacer en la cabecera municipal porque son municipios muy grandes. Entonces se hacen en distintos centros o comunidades, que es lo más razonable. Por ejemplo, te voy a decir, allá en Huihuilí Jinotega, ahí está Juan Blanc y está Huihuilí Jinotega. 2 actos. ¿Por qué no? O en el Rama, o en el Viejo, o en Tipitapa, que tiene tantos núcleos urbanos ya. Entonces, estamos en zafarrancho de celebración por el 44 aniversario del triunfo del pueblo nicaragüense sobre la dictadura somocista. Entonces estamos calentando motores, pero no solamente, hermano. Es que miren, a veces caemos en la rutina. Y cuando hacemos nuestro trabajo y nuestra vida militante, rutinaria, nos descuidamos. Y nosotros no nos podemos descuidar. Ayer, espérame, tengo aquí una frase, después vamos a contar por qué. Una frase preciosa. No la copié, qué desgracia. Qué caballo que fui. Un compañero que, bueno, no importa. O sea, los revolucionarios solo tenemos paz cuando estamos en la tumba. Más o menos así dice la frase. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. Entonces, la rutina nos lleva a descuidarnos. Y eso es un error que no podemos cometer. No nos podemos dar ese lujo. Porque nosotros estamos bajo asedio del imperialismo norteamericano, que no descansa, que conspira todos los días, utilizando curas, utilizando banqueros, utilizando distintas cosas, instrumentos y personas. Lo que pasa es que tenemos una policía sumamente eficiente y tenemos un tendido político que no es jugando. Pero no nos podemos descuidar. Entonces, decía Daniel el 10 de enero de este año, hay un principio, aunque las aguas estén mansas, y hay un proverbio, de las aguas mansas, líbranos, Señor. Sí, dice Daniel, no hay que confiarse. No podemos confiarnos, porque los terroristas ahí andan siempre conspirando y tienen el financiamiento de Estados Unidos, del gobierno estadounidense y de gobiernos europeos. Siguen conspirando y no podemos confiarnos. Y ya estamos viendo, decía Daniel, hace tan solo 6 meses, cómo actúan con la mayor desfachatez. Les voy a leer varias cosas para que entendamos la lógica, pues, que creo que prevalece en este momento. Decía Fidel hace muchísimos años, como el Che también lo dijo, no hay que confiar nunca en el imperialismo. Es traidor y capaz de cualquier cosa. Torturas en Guantánamo, torturas en las prisiones de Irak, cárceles de tortura en países exsocialistas, usa fósforo vivo y después afirma que es la más inocente y legítima del arma, el fósforo. ¿Por qué menciono esto? Quieren pruebas de ahora, o sea, contemporáneas, actuales, de que no podés confiar nunca en los yanquis, ni en ningún gobierno europeo.
los yanquis y los europeos hicieron la pantomima de los acuerdos de Minsk, así se le llama por la capital de Bielorrusia, en donde se firmaron los acuerdos entre los dirigentes de las comunidades mayoritarias de la población rusa en la República del Donetsk y el régimen de Kiev de Ucrania, de Ucranazi. Firmaron los acuerdos para respetar la autonomía de esos pueblos, para asegurarles su derecho a hablar y a cursar los estudios y a que sea idioma oficial el ruso, entre otras cosas. Ese fue un acuerdo. Lo patrocinaron Alemania, Francia, Estados Unidos, entre otros. ¿Verdad? Después incluso hubo que, mira, no me gusta esto, lo volvieron a hacer un adendo, ya le llamaron Mix 2. 2014 fue eso. Al ratito del golpe de Estado. Y el año pasado confiesan con el mayor desparpajo la Angela Merkel, que era la primer ministra de Alemania en ese momento, le llaman canciller, François Hollande, el que era en ese momento presidente de Francia, confiesan con el mayor desparpajo que esos acuerdos eran para ganar tiempo y armar a Ucrania que pudiera hacer la guerra contra Rusia. Y Rusia se los creyó el cuento de que ya estaba firmado ese acuerdo y que no había problema. Y reclamaba en los foros internacionales el cumplimiento de esos acuerdos y las comunidades rusas del Donetsk lo mismo. Con los yanquis, los europeos, jamás te podés confiar. Te dicen una cosa, te lo juran, te firman, ¿verdad? Hacen la foto, hacen miles de declaraciones y están mintiendo. Y después se demuestra que son mentirosos, que están encubriendo crímenes que preparan o crímenes que ya están realizando. René Núñez, ese extraordinario cuadro del Frente Sandinista, en una famosa charla que él dio en 1980 sobre la mística, los cuadros políticos que empezaban a organizar el partido en 1980, el famoso discurso sobre la mística, y quiero recordarles estas cosas porque son actuales, son vigentes. A propósito de lo que nos dice Daniel, no podemos confiarnos, dice Daniel, ¿verdad? Entonces decía René Núñez cosas que no son útiles ahora. Desde que el Frente nació, quizá por su forma de pensamiento, por su método de trabajo y por la calidad de sus fundadores, fue forjando constantemente en la práctica una mística que consolidó la vida orgánica, que impulsó las tareas en periodos bien difíciles y que mantuvo básicamente tres elementos que fueron la tónica rectora de esta mística. Nuestra mística siempre significó un sacrificio individual hasta las últimas consecuencias en aras del beneficio colectivo. No se nos olvide esto. Un sacrificio individual en aras del beneficio colectivo. Uno de ellos, dice René, es la confianza en la organización. O sea, había realmente una credibilidad, una conciencia de que existía el Frente Sandinista, que sus objetivos, sus propósitos, su política era y es correcta, que había que hacer todos los esfuerzos posibles por consolidar esa organización y por impulsar sus objetivos. Segundo, dice René Núñez, es que el Frente Sandinista poseía además confianza en el pueblo nicaragüense. O sea, fíjense, el militante confiaba primero en el Frente, confiaba también en el pueblo, y al revés, confiaba en el pueblo y confiaba en el Frente. El orden de los factores aquí no altera el producto. O sea, confianza en las masas, que son en definitiva el motor impulsor de todo cambio y toda transformación en la revolución. Y tercero, el militante tenía una gran confianza en el triunfo, en el futuro, en conquistar el triunfo. Tres cosas: confianza en el pueblo, confianza en el Frente,
confianza en la victoria, en el triunfo, en el futuro. ¿Me vas a decir que no están vigentes las tres cosas? Después más adelante decía René, tal vez, y esto es un llamado de atención para todos, compañeras y compañeros, tal vez porque el poder nos ha deslumbrado un poco, o tal vez, que sería más grave, porque creemos que ya no puede pasar nada aquí, que ya pasó el periodo de emergencia, que todo va sobre rieles, que ahora hay un estado revolucionario y que todo se puede solucionar. Decimos que eso sería más grave, dice René, porque significaría realmente una desubicación estratégica. Pensar eso, desubicación estratégica. El que piensa que está todo resuelto o que ya pasó la emergencia está atravesando un periodo de desubicación estratégica. O sea, no está ubicado en términos de largo plazo. Esto es sumamente importante. Dice René Núñez. Nosotros, a ver, espérame. Aquí dice René, perdón. Aquí hay todavía el peligro de que sea retrasada esta revolución, de que sea más sacrificada esta revolución. Nosotros, advierte, no podemos ni debemos pasar a la indolencia, al yocopierdismo, pues, a la pasividad, al mínimo de esfuerzos para cumplir un deber, para cumplir un horario de trabajo, sino que más bien debemos hacer un esfuerzo mayor que el del horario. ¿Oíste? Más allá de tu horario. Siempre debemos estar contra el tiempo, pensar siempre que tenemos tareas rezagadas. Siempre estamos con trabajo retrasado. Entonces el tiempo no sobra, el esfuerzo no sobra, la voluntad no sobra, la iniciativa hace falta para poder cumplir las tareas que ayer debimos haber cumplido. Que se cumplan esas tareas lo reclama nuestro pueblo. La mística implica combatividad, responsabilidad, conciencia del deber, tener capacidad de trabajo, hacer trabajar, confiar en la organización, en el pueblo, en el futuro. Todos estos elementos deben encontrarse aglutinados y perfectamente empapados en un sandinista. Tener aquella preocupación por cumplir con el deber de uno y de la organización. Preocuparse porque todas las cosas marchen lo mejor posible, aun cuando no sea nuestra responsabilidad específica. Ayudar en todo lo que sea posible, aun cuando no nos competa ese tipo de trabajo. Tener la conciencia de que esto es un trabajo global, que es una maquinaria organizativa, que si falla una pieza, aunque no sea nuestra, la responsabilidad es nuestra también en esa falla. Y ese es el sacrificio, ese es el sentido del deber, eso es el carácter de la mística sandinista. ¿Ah? René Núñez, 1980. ¿Es o no vigente todo lo que nos enseña? Pero es que además, muchas veces nosotros nos lavamos las manos cuando hay una situación anómala o una equivocación y decimos, eso no es problema mío. Que busque quien resolverlo el que le toque. No, eso ¿para qué no me quiero meter en problemas? Yo hago lo que me dicen. Ya más le toca a otro. Para eso está el secretario político o la secretaria política, o el alcalde o la alcaldesa, o el ministro o la ministra. Nos encanta lavarnos las manos, ¿verdad? Fíjense bien, nos dice René, espérame, te lo voy a repetir ahí, que cuando hay una falla, eso no es ajeno, es nuestra también. Si falla una pieza, aunque no sea nuestra, la responsabilidad es nuestra también en esa falla. El 19 de julio de 2022, Daniel nos dijo lo siguiente.
fíjense bien. O sea, estamos hablando, no nos descuidemos. La manera de no descuidarse es trabajar bien, interesarnos por todo, y hay que verlo todo de una visión estratégica. Ahora fíjense bien, vamos con otro ángulo. Dice Daniel, 19 de julio de 2022. En ese acto, el año pasado, vino el primer ministro de San Vicente y la Granadina, Ralph González. Entonces Ralph, que recibió la orden, Sandino ahí, se puso a decir más o menos que no debemos pelearnos con Estados Unidos, que debemos dialogar, que no sé cuál, más o menos, pues. Entonces Daniel le dice lo siguiente, pongan cuidado. Preguntaba a nuestro hermano Ralph González, primer ministro de San Vicente de la Granadina, ¿por qué no buscar un entendimiento? Entonces dice Daniel, ellos, los yanquis, no están preparados para buscar el entendimiento. Ellos están preparados nada más para imponer, ocupar, bombardear, asesinar, como lo han hecho a lo largo de la historia. Querido hermano, le dice Daniel a Goncalves, ¿qué diálogo puede haber con el diablo? Como dice el Che, a los yanquis, al imperialismo no se le puede creer ni un tantito así. Porque te acaba. Nosotros, dice Daniel, sí, quisiéramos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero es imposible. Aquí nunca ha habido ni una sola agresión contra Estados Unidos. Querido hermano, a González, ¿qué diálogo puede haber con el diablo? Nosotros sí quisiéramos tener buenas relaciones con Estados Unidos. Es imposible el diálogo. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga al cuello. En estas circunstancias, cuando vos tenés una correlación desfavorable en términos de fuerza, adentro somos hegemónicos, pero te pones a hablar con los yanquis, ¿para qué? ¿Qué vas a conseguir con los yanquis? ¿Qué? O sea, lo que van a decirte, bueno, yo hablo con vos, si vos te pones la soga al cuello y te ahorcás vos mismo, o sea, y te la ponen, al suavecito te la van poniendo. ¿Para qué entonces? A ver, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Ahorita en febrero. Agarró a todos los traidores, los puso en un avión, váyanse de aquí, y no negoció nada. Nada de nada. Simplemente los puso en un avión. Jale. Lo único que les digo a los yanquis, a ver, yanqui, le quiero mandar a todos sus peleles. ¿Los quieren agarrar o no los quieren agarrar? Claro que sí, a ver, ¿y qué quiere a cambio? No, si no estamos hablando de qué querés a cambio. Te los quiero mandar, ¿los querés sí o no? Sí, claro que sí. Yo me hago cargo. Ya buscaron el avión, se lo trajeron, ¿de qué? ¿No de cuánto? Y se lo llevaron sin nada que pedirle nada a los yanquis. No está. Porque no hay nada que hablar. Fíjense bien. Y después Daniel, en ese maravilloso acto que fue el 40 aniversario, 2019, fue el interregno entre la fase militar del golpe yanqui y la pandemia, 2019. Al final del discurso, que fue muy vibrante, fue maravilloso ese discurso, dijo lo siguiente. Pero está hablando de que el acto ya lleva varias horas, que la gente se mantenía, pero que estaba cansada seguramente. Entonces, aquí dice una cosa, se refiere a la plaza, pero yo creo que lo podemos extender a la militancia, al pertenecer al Frente Sandinista, lo podemos extender lo que dijo al final Daniel. ¿Qué disciplina consciente, voluntaria? Aquí nadie está a la fuerza.
Aquí nadie está obligado. Aquí está el que tiene la voluntad y la decisión de expresar la defensa de su patria, Nicaragua. La Nicaragua de Darío, de Sandino, de Diriangén, de Andrés Castro, de Celedón, de Carlos. 40 años, queridos hermanos, 40 años y seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias. En este 40 aniversario del triunfo de la revolución, que también es el primer aniversario del triunfo contra el golpismo. Aquí no se rinde nadie. Aquí, decía Daniel, el 19 de julio del año 2019, aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, morimos con la verdad defendiendo la justicia. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, de rodillas solamente ante Dios, nunca ante los invasores, ante los opresores. Aquí, gracias a esa conciencia cristiana, socialista y solidaria, ni nos vendemos, ni nos rendimos, ni nos vendemos, ni nos rendimos, ni nos vendemos, ni nos rendimos. Recuerden, estamos de manera voluntaria. Nadie nos obliga. Y si seguimos de manera voluntaria, como militantes, como defensores de la patria, tenemos que trabajar duro, ser disciplinados, leales a los principios y al liderazgo del Frente Sandinista y a Sandino. La principal lección de Sandino: ni me vendo, ni me rindo. No se nos olvide. Así que, ojo al Cristo, compañeras y compañeros, no hay que descuidarse. Una pausa, regresamos, son las 7:06. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 11 minutos. Bueno, la compañera, quiero contar esto, después vamos con Domitila. Quiero contar esto porque yo lo ignoraba, sinceramente. La compañera Yasmín Pérez Sirias escribió a Tirsa para pedirnos que recordáramos a su padre y a otras 6 personas que fueron asesinadas por la Guardia Somocista en plena insurrección de la ciudad de Matagalpa. Ocurrió el 9 de junio de 1979. ¿Verdad? Entonces la versión que tiene Yasmín es que su papá, el doctor Fernando Pérez Ramírez, bombero y médico, se encontraba en el cuartel de bomberos atendiendo un parto de una de las mujeres refugiadas en el cuartel que habían salido de los barrios circunvecinos al cuartel o de cualquier otro punto de la ciudad y se habían ido a refugiar a los bomberos porque el bombardeo de la Guardia no se aguantaba. Entonces la versión que tiene Yasmín es que su papá estaba atendiendo ese parto cuando cayó la bomba o cayeron las bombas de la Guardia que lo mataron al doctor, a la parturienta, al bebé y a otras 4 personas. Cuenta Yasmín que los otros bomberos le decían que buscara cómo protegerse, que se metiera debajo del camión de los bomberos. Habían varios camiones de bomberos, 3 por lo menos. Pero que él dijo que tenía que atender el parto, pues. Y para eso era médico. La Guardia mató ahí a Marina Roa Obando, Donald Roa Rivera, Rosa Montalbán Arauz, Calixta M. de Altamirano, Adán Aldana Zamora y a Eduardo Morales Rivera. Más el doctor
Fernando Pérez Ramírez. Hay una placa ahí en el cuartel de bomberos que recuerda la matanza en el cuartel. Ahí tenemos una foto de los compañeros del Sinacoy. Allá en el 82 esa foto, imagínate vos. Al lado de la placa. Fíjense, mira lo que es de la tragedia. Dice Yasmín, eso fue el 9 de junio del 79. Al día siguiente, el 10 de junio, si mal no recuerdo era lunes, la Guardia Somocista en Matiguá secuestra a su hermano, Fernando Pérez Sirias, hijo del doctor Fernando Pérez Ramírez. Lo asesinan y mandan o lanzan el cuerpo al Río Grande, que pasa por ahí por Matiguá. Uno lo afrenta. O sea, el padre murió un día y al día siguiente mataron al hijo. Fernando Pérez Ramírez y Fernando Pérez Siria, Marina Roa Obandor, Donald Roa Rivera, Rosa Montalbán Arauz, Calixta M. de Altamirano, Adán Adaldana Zamor y Eduardo Morales Rivera. Tengo una versión de uno de los bomberos que ahí estaba en el momento del bombardeo. El doctor Pérez Ramírez, además de ser el médico, en ese momento era el jefe de los bomberos porque estaba de turno y era el de mayor rango. Entonces él estaba de jefe de turno. ¿Estamos claros? Había el jefe de los bomberos de Matagalpa era un somocista subordinado a la guardia. Se llamaba Julio Morales Oruga. Yo no sé si vive, pero era somocista, totalmente subordinado a la guardia. Mantenían una coordinación estrecha. Incluso la guardia le llama a Oruga y le dice: mira, ve, ahí hay dos heridos, manda a sacarlo. Entonces le dice, supuestamente, pues le dice Oruga: mira, sí, pero que no me le disparen a los muchachos. Pero ¿qué va a hacer? Salen un camión de los bomberos con dos bomberos ahí, van a buscar a los dos heridos y cuando se bajan la guardia les disparó. Uno de ellos quedó herido y el otro se fue a refugiar quién sabe a dónde. El herido se llama José María Vázquez, conocido como Pahoma. Esa es la guardia. Entonces, ya el 9 de junio, el día del bombardeo, en el cuartel de bomberos de Matagalpa, dice este bombero, habían 318 refugiados. 318. Estaba todo pasconeado. El cuartel, las paredes del cuartel, pues, de tantos balazos. El cuartel quedaba, o queda, yo no sé si todavía está ahí, a 3 cuadras del comando. Las ventanas quebradas, etcétera, pues. Y se oían los combates y demás. Ese día, temprano en la madrugada, fue la emboscada del Selva Negra, de lo que hablamos el viernes. Entonces, en esa emboscada, la guardia traía 2 tanquetas. O sea, vienen de Jinotega a reforzar a Matagalpa. De Jinotega vienen huyendo. Entonces pasa el contingente, pasa una de las tanquetas, logra pasar y a la otra se la pegan de un cohetazo, de un morterazo, de como querrá llamarle. ¿Estamos claros? Y que inutilizada ahí, atravesada en la carretera, después la trasladaron y la pusieron ahí donde están a la entrada del Selva Negra. ¿Verdad? Pero la otra tanqueta logra pasar. Entonces la tanqueta entra a la ciudad y cuando y pasa por el cuartel de bomberos. Pero la guardia no sabe que la tanqueta es de ellos todavía. Entonces, como ya le avisaron lo que había pasado en la emboscada, entonces ellos suponen que esa tanqueta la llevan los sandinistas. Pero no son los guardias. Entonces, el jefe del comando le pide a la aviación somocista que inutilice la tanqueta. Y entonces comienzan a lanzar
los cohetes, las bombas, lo que sea, pero fallan en el blanco y caen en el cuerpo de bomberos. Y ahí es donde mueren todos los compañeros. Dice este testimonio: uno de los aviones doble cola dejó caer varios cohetes que fallaron por 30 metros, cayendo en el centro del local de los bomberos. Todo se oscureció por varios minutos y se escuchaban terribles llantos por todo el cuartel. Cuando la nube de polvo se asentó, comenzamos a ver la terrible destrucción con gran cantidad de heridos y que al final se contabilizaron 7 muertos, incluido el comandante doctor Fernando Pérez Ramírez. Entonces, como la gente, los bomberos tenían miedo y la gente, los refugiados también tenían miedo de que la guardia siguiera bombardeando, buscaron cómo irse. Y en 3 vehículos subieron a los que alcanzaban, dicen. Se subieron todos los bomberos y a los que alcanzaban de los refugiados y los heridos, pero no a todos, pero sí iban todos los bomberos. Me llama la atención eso, pero bueno, se fueron. Se fueron cuando, como querían irse hacia el lado de Jinotega, ahí les advierten: no, hombre, si no hay pasada, aquí, no, mira que aquí está cortada porque dice, los sandinistas se volaron una tanqueta. No. Eso pasó en Matagalpa, pues. Honor y gloria a estos 7 compañeros asesinados por la guardia: doctor Fernando Pérez Ramírez, Marina Roa Obando, Donald Roa Rivera, Rosa Montalbán Arauz, Calixta M. de Altamirano, Adán Aldana Zamora y Eduardo Morales Rivera. Y al hijo del doctor Pérez Ramírez, al compañero Fernando Pérez Siria, asesinado al día siguiente, 10 de junio de 1979, en Matiguás. Pero quiero presentarles estas fotos para que no se nos olviden lo que hizo la guardia con aviación, no solo en Matagalpa, lo hizo en Estelí, en Masaya, en Chinandega y en Managua. Matagalpa, Estelí, Chinandega, León, Masaya y Managua. Los bombardeos de la aviación somocista, cuando dejaban caer las bombas de 500 libras, que generalmente iban en cilindros de gas, preparados por el asesino Donald Spencer, en la empresa Copa, la compañía de productos atmosféricos que todavía existe ahí en la carretera norte. Una de esas bombas cayó ahí en el barrio El Edén, del puente como 1.5 cuadras arriba, en una casa. Ahí hay una foto, varias fotos de eso. Es una cosa espantosa. En general, destruyeron 7 viviendas en ese sector. Y tienen una foto donde está una compañera que sobrevivió y está el cadáver ahí semienterrado de una hermana o alguna familiar. Y ahí hay fotos de niños del barrio Ducualí, muertos ya, asesinados por la guardia. Esa es la guardia, esa es la naturaleza de la guardia somocista, esa es la naturaleza de todos los malditos que hicieron el golpe en 2018, el somocismo. No se nos olvide, compañeras y compañeros. Quiero también contarles lo de la emboscada de Cuastoma, pero quiero ahora hacer lo de Domitila. Fíjense, el viernes, después que hablamos de Domitila Lugo y contamos el testimonio del vicealcalde de Huaco, de José Orozco, entonces varios compañeros dijeron: no fue así, no fue así. Como aquí tenemos a 2 compañeros que viven en esa zona, 2 veteranos, uno de ellos, Sergio Maradiaga, que guerrillero del Frente Norte y luego trabajó en el Ministerio del Interior muchos años, y el otro compañero veterano del BLI, y uno de los BLI de la lucha contra la banda del compañero Enrique Mayorga. Entonces Sergio Maradiaga y Enrique Mayorga viven en la zona, en el Celín Chible,
y se dedicaron a investigar. ¿Cómo fue que murió Domitila Lugo? ¿Murió en combate o la mató la guardia, la cazó la guardia, cazó de cazar? ¿Cómo fue? Entonces tenemos dos versiones. Parece mentira. Esto es importante. La historia oral es la que nos toca, porque no hay historia documentada de tantas cosas que hubo. Entonces yo no puedo decir, este tiene la razón o esta tiene la razón. No, porque yo no estuve allí. Pero son dos versiones de dos compañeros que estuvieron ahí. Y son diferentes las versiones. Porque cada quien tiene recuerdos distintos. Tal vez porque no estabas precisamente en el momento, sino que estabas cerca y te contaron el resto, o al revés. Lo que sea. Pero no existe una sola versión, no es cierto. Entonces, lo ideal, como yo le decía hace tiempo a algunos compañeros, es que todos se sentaran y se pusieran de acuerdo cuándo fue, a qué hora fue, quiénes participaron, si cayeron compañeros, cómo cayeron, se pusieran de acuerdo y entonces se escribiera eso o lo grabaran. Sería genial. Por ejemplo, como esos montones de cosas, la insurrección en Masaya, o la insurrección en Matagalpa, o la de Estelí, de tantas de Estelí, o qué sé yo, el Frente Sur, con la toma de Riva, la toma de León, los pueblos del norte de Chinandega, tantas cosas, hermano. Se juntan los que estuvieron, cuentan, alguien que grabe, y después alguien que se encargue de transcribir. Incluso hay programas ahora que hacen. Eso es lo ideal. Pero bueno, en el caso de Domitila, dos versiones, y yo se las quiero transmitir. Una de ellas la consiguió Enrique Mayor, y la otra la fue a hacer Sergio Maradiaga. Se fue, o sea, de su iniciativa se fue Sergio, agarró su teléfono ayer domingo, día libre, se fue a buscar a una compañera, ya vamos a decir el nombre, Esther, y le sacó la entrevista. Salvaje, ¿no? Muchas gracias a Sergio, muchas gracias a Enrique. Entonces vamos a empezar estos testimonios con la compañera Lidia Esther Castillo Chacón, conocida como Esther Chacón, que es la secretaria política de una de las 5 zonas del barrio Domitila Lugo. Ese barrio es inmenso. Queda entre la Parmalat, digamos, y la Pedro Joaquín Chamorro. La parte norte, ¿ya? En la carretera norte, la parte norte. Los límites son el Celinchible, el Jardines de Santa Clara, porque el Domitila Lugo se le conocía como el barrio Santa Clara. Pero en aquella época, en los años 70, digamos, de la Coca-Cola para el lago, prácticamente un poquito más allá, eso eran predios baldíos, con tarascales, tihuilotes, etc. Ahora todo eso está habitado. Es un barrio gigantesco. Pero más o menos le di los límites, pues. Colinda con el lago. La Chontal queda por ahí también. Bueno. Entonces vamos a escuchar cómo murió Domitila Lugo. Una chavalita. Cómo la mataron. Entonces, para que al principio yo quise dejar esta parte de la entrevista porque solo me acordé de una vez que lo dijimos aquí. Ahora todo el mundo anda con el cuello a tuto, ¿verdad? Buscando cómo saber qué cosa. Averiguando la vida ajena o averiguando tal y tal. Todo el mundo anda antes no, hermano. Entre menos sabías era mejor. Y uno aprendía a no oír aunque estuvieras al lado. Entrenabas la mente para que la mente se desconectara de la conversación y no saber nada. ¿Cuál es el propósito? De no poner en riesgo la vida de los demás y no poner en riesgo tu propia vida y seguridad. Porque si te agarraba la guardia y te comenzaba a torturar, no tenía nada que decir porque no sabías nada. Era sencillo. Ahora no, ahora todo el mundo apurado. Entre más se enteran, y además deformando las cosas. Ni siquiera la versión real. Vamos a escuchar entonces a Esther Chacón. Por cuestiones de seguridad, ¿verdad? No nos relacionábamos entre sí. Y de seguridad para uno mismo. ¿Por qué razón? Mientras menos sabía el compañero, si la guardia lo agarraba, menos sabía que sacarle la guardia, ¿verdad? Entonces, esa era la situación del compartimentación,
para eso se puso en práctica la compartimentación. La compa andaba en una escuadra armada ese día, el propio 9, ¿verdad? Los compañeros se disponían a atacar la Chontal, que allí estaban los guardias. Entonces, quién sabe quién les avisó a los guardias y ellos se adelantaron. Y cuando nosotros íbamos por este lado de aquí, donde está el preescolar ahorita, ¿verdad? Que es exactamente de la Rolta, 7 al norte y una cuadra al oeste, a ella se le había prohibido ir, a ella tenía que quedar con otros compañeros, pero como era una compañera bien activa, entonces yo no me quedo haciendo nada aquí, yo quiero ir. Pero la orden a ella se le había dado de que se quedara. Fueron otros compañeros y ella al final logró pues sumarse a la escuadra que iba a enfrentarse. A una escuadra de avanzada y atrás venían las otras personas, entre ella. Cuando ya la guardia cruza este otro puente de aquí, no el del fondo, de otro de aquí, que daba a la iglesia, ¿verdad?, católica, entonces a nosotros nos avisan que ya viene la guardia, y desde que viene allí la guardia viene peinando. En ese predio donde está el preescolar actualmente era vacío y estaba un monte súper alto, unos zacatales alto. Nosotros no tenemos más que replegarnos a ese zacatal, ¿verdad? Y en ese momento que todo el mundo busca como para petarse y meterse al monte y todo, a ella la alcanza una ráfaga y la agarra cruzada. Una ráfaga de los que dispararon. Nadie se da cuenta en ese momento, en la bulla, en el alboroto y en ¿verdad?, el protegerse, todo. Solamente unos vecinos oyeron cuando ella gritó patria libre o morir. Y no nos damos cuenta de que ella estaba caída hasta el día siguiente, porque nosotros empezamos a buscarla y no dábamos. Unos pensábamos que estaba en su casa, donde su mamá, otros pensábamos que estaba con otros compañeros ahí en otra actividad, en otra trinchera. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando su mamá me avisa a mí, porque nosotros fuimos amigas desde chavalas, jugamos juntas y todo eso, ¿verdad? Entonces, Esther no aparece, me dice la Domitila. ¿Cómo? Le digo, no estaba en su casa. No. Entonces me enlazo yo con los otros compas, ¿verdad? Y empezamos a preguntarnos entre todos y a buscarla. Entonces, los vecinos cercanos, una enfermera, fue la que dijo: busquen en ese monte, que yo oí que alguien gritó patria libre o morir. Yo creo que fue ella. Busquen, y empezamos a rastrear en todo el monte hasta que la llamó. Y estaba en la entradita, pero como el monte era alto, y ella cayó boca abajo y estaba cruzada de viaje de frente. Entonces ya pues a esa hora se me asigna la responsabilidad de ir donde la familia a dar la triste noticia. A mí me correspondió esa tarea dura, porque usted sabe, una compañera de toda la vida, aguerrida, una chavala que siempre fue combativa en todo aspecto. Ella estudiaba en el Elvidía y siempre desde allá se venía las cosas que teníamos que seguir haciendo aquí, pues, y eso. A esa hora, pues, avisarle a la familia y todo, y con la orden, sin llorar, sin llorar. Después de ese momento empezamos a dar la vuelta para buscar cómo enterrarla, pues, porque ahí eso nos tocó, y así debajo del fuego nos fuimos al cementerio periférico y ahí se fue a enterrar. Un grupo reducido, su familia, su mamá, su papá, sus hermanos que estaban. Y eso fue lo que lo llevamos a enterrar. Y sí, así fue la historia de la compañera. Eso fue exactamente más o menos a qué hora del 9. Eso fue como eso fue en la tarde. Eso fue en la tarde, como a eso, entre las 5:30 y las 6 de la tarde, que empezó el fuego aquí. Sí. Cuando entraron, pues, los guardias, ¿verdad?, que vinieron rafagueando. Ellos no saben ni que habían matado ni nada. Ellos no sabían ni se dieron cuenta, porque ellos entraron así toditos, peinando. ¿Ya? Ellos no saben, ni cuenta se dieron que la compa había caído. Para esa época, compañera, ¿quiénes los atendía por parte del frente aquí? ¿Quién los organizó aquí? Sí, para ese tiempo nos organizó y nos venía a atender el compañero Elvis Díaz Romero, y también bajo la dirección del comandante Nacho Cabrales, ¿verdad? Estuvieron otros compañeros, un compañero que falleció en la carretera norte de apellido Benavides,
Y pues aquí el responsable de nosotros al interno del barrio era el compañero Pedro José Coronado. ¿Vive todavía? Sí, está vivo el compañero. Incluso ahorita que hubo el acto del recién, ¿verdad? El viernes, invité a varios compañeros históricos, estuvo Fred, y los otros compañeros por cuestiones de trabajo pues no pudieron asistir. Hugo Reyes, Fred, estuvo mi persona, estuvo don Carlos Morales, compañeros que, algunos, los que pudimos asistir. ¿El nombre, compañera? Esther Chacón, bueno, mi nombre es Lidia Esther Castillo Chacón, conocida como Esther Chacón. Cosas que uno nunca las olvida porque es fácil la vida. Sí. Estamos claros, ese es el testimonio de Esther Castillo Chacón. Esther Chacón, muchas gracias Esther por la confianza y gracias a Sergio. Ahora vamos a escuchar el otro testimonio, que es diferente. Pongan cuidado. Compañero Oscar Sirias, combatiente, ahí en el barrio, en el antiguo barrio Santa Clara, hoy barrio Domitila Lugo. Y él tiene otra versión. Escuchemos a Oscar Sirias. Ese día eran como las 3 de la tarde y estábamos en la calle que viene del Tamarindo, que ya no existe, hacia la Pedro Joaquín Chamorro. O sea que estábamos entre la iglesia evangélica, que ese sí existe, y la cancha actual del Domitila Lugo. En ese tuco de cuadra estábamos. Cuando se escuchó una fuerte balacera de una patrulla de la policía que venía del lado de la Chontales, porque la gente de ese sector había destazado una red que decían que era uno de los guardias que cuidaban la Chontales. Entonces, como la mamá de la Domitila y el papá, mejor dicho ella también, vivía pegadito al puente de metal en ese cauce, todavía está ese puente, entonces ella sintió que tenía que ir a cuidar a sus padres. Y todos le dijimos que no, pues que esperar un poquito a que nos ubicáramos bien y no así, pero ella estaba desesperada por sus padres. Corrió hacia el lado como no habían casas todavía en esos sectores, corrió al lado de la manzana del preescolar, que era un cauce puro tibuilote. Entonces allí, en la propia esquina del señor Borrell, que todo el mundo conoce en el Domitila Lugo, se puso un guardia con una ametralladora. Era de calibre pesado porque le tronaban los tiros y nosotros no hallamos para dónde agarrar, porque si agarramos más para el lago, ese nos blanqueaba en la recta de la calle de la Química. Entonces la Domitila corrió y nosotros escuchamos los disparos de ella. Ella le disparó al guardia. Ella andaba una pistola calibre 32, una Beretta niquelada. Ella andaba una camisa de militar de guardia, un blue jean y unas botas de militar. Tenía como unos 16 años, era una niña, pero decidió enfrentar al guardia. Oímos la gran ráfaga de la ametralladora y hasta ahí nomás pues nosotros nos dispersamos. Al siguiente día, cuando se recontaron quienes faltaban, vimos que no estaba ella. Y la buscamos, la guardia se había retirado al rato de eso, se retiró. No dilataron más que como una hora. De esa hora, como de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde de ese día. Entonces el siguiente día que fuimos a buscar Domitila, no la hallamos hasta que alguien gritó y la buscó en ese tipo de local, ahí donde es el preescolar ahora, y dijo que allí estaba, y tenía realmente como 3 disparos en el pecho, y ahí estaba ella. Entonces se le entregamos a su mamá, que estaba en llanto, doña Sarita, don Memo era su papá, y ellos le llevaron a enterrar al cementerio oriental. Esa es la verdadera historia pues, de Domitila. Allí cayó en el barrio, ahí peleó y de ahí venía, pues estábamos todos juntos. Así exactamente. Cualquiera del barrio te lo puede verificar. Pero no es así. No, hay dos versiones. Pero bueno, es importante esclarecer los hechos. Muchísimas gracias a Oscar Siria por su confianza, a Enrique Mayorga, que lo fue a buscar, a Lidia Esther Castillo Chacón, a Esther Chacón y a Sergio Maradiaga. ¿Cómo murió Domitila Lugo?
Increíble, era una cipotita organizada en los comités obreros revolucionarios, en el Frente Sandinista, trabajaba con René Cisneros. Bueno, 7:39. Ahora quiero contar otra cosa. Por cierto, me escribió la compañera, espérame un momentito, antes de contar esto, es que me escribió qué papelero. Me escribió una compañera, Beatriz Blandino, perdón. Ella es, ¿cómo podríamos decir el parentesco? A ver, es hija de un primo hermano de uno de los firmantes del documento que leímos el viernes. Firmado también por el coronel Santos López y por el general Raudales. El compañero Juan José Mesa Amador. Entonces nos mandó algunos datos. Nosotros encontramos, investigando, un documento escrito por él. Ese documento se llama En Sandino Pienso. Además encontramos otras cosas, pero no nos va a dar tiempo hoy, lo vamos a dejar para miércoles también. Entonces ya tenemos 2 compromisos, miércoles. Hablar de Juan José Mesa Amador, uno de los primeros seguidores de Sandino, por decirlo, que no era del ejército de Sandino, pero que abrazó las ideas de Sandino y fue traicionado. Murió hace muchísimos años, pero hay que mantener viva esa memoria, hermano. Y les vamos a contar cosas de Juan José Mesa Amador. Se lo contamos el miércoles junto con los eventos del terrorismo sembrado por el somocismo en Jinotepe, hoy hace 5 años, perdón. Pero es que ahora no hay manera de evitar esto, porque ayer fue el aniversario de la caída, del asesinato de un compañero y la caída en combate de otro, en una emboscada que en Dolores todo el mundo la recuerda, pues. Bueno, todo el mundo, no, las generaciones del 70 y 60 recuerdan la emboscada de Cuastoma. Cuastoma era una finca, una hacienda, entre Dolores y Diriamba, pero perteneciente al municipio de Dolores. Entonces ahí caen 2 grandes compañeros. Ahí caen Juan Fernando Brenes, cuadro del frente de muchos años, y el profesor Fernando Samqui. Ya el profesor Samqui ya estaba casado, tenía 2 hijas, había hecho su servicio social ahí en San Carlos, uno de los fundadores de Anden en Carazo, ¿verdad? Bueno, quiero contarle algo de esa emboscada, pero lo quiero contar de otra manera, porque aquí en la Primerísima, hace muchos años, estuvo un compañero militante del Frente Sandinista, cuyo nombre es Gregorio de Jesús Aburto Ortiz. Trabaja en el Ministerio de Gobernación. Nacido en el dulce nombre de Jesús, una comunidad donde, excepto 3 familias, todas eran sandinistas. Y todas se involucraron en la lucha contra Somoza. En esa comunidad nacieron, por ejemplo, Juan Fernando Brenes, cuyo seudónimo era Buanerges, y Carlos Humberto Aburto, conocido como Tom. ¿Verdad? Y de ahí también nació, por supuesto, Gregorio o Pedro Aburto, al que se le conocía como Rodolfito. Entonces les vamos a contar aspectos de esta emboscada, los recuerdos de Gregorio de Jesús Aburto, Goyito. Entonces, él primero hace un relato extenso, ¿no? Todas distintas cosas en las que él participó, incluyendo la insurrección de Matagalpa, donde él estuvo, y después se regresó a Carazo, ¿no? Anduvo trabajando en La Victoria,
Entonces, andaba en los camiones, eso le facilitó mucho el trabajo, el conocer gente, el reclutar gente, el trasladar cosas, porque andaba en un camión de la Victoria. Y bueno, fíjate que Juan Fernando Brenes, cuyo aniversario se cumplió ayer, 44 años de su caída, de su asesinato. Juan Fernando fue obrero, incluso cañero. Anduvo en el lado de Chichigalpa. Bueno, te quiero contar algunas cosas. Pues dice Gregorio, después de que participó en distintos combates en Inotepe, en Santa Teresa, él anduvo recogiendo la información de la hacienda San Martín, donde se fusila, bueno, ahí no, pues se captura y luego se le lleva a Tola, y en Tola se fusila a Cornelio Huck, un somocista, un maldito somocista originario de Masaya, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Ese hombre, Somoza lo purgó en el 77, porque en el 77 le dio un infarto al dictador. Entonces, como no se sabía si iba a salir vivo, entonces el embajador de Estados Unidos, ya no era Shelton, ya no me acuerdo quién era en aquel momento, en el 77, empezó a hacer contacto con distintos somocistas para ver quién iba a ser, y de acuerdo a la constitución de Somoza le tocaría ser, porque no había vicepresidente, a Cornelio Huck, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Verdad? Entonces ya estaba todo preparado por si acaso se moría Somoza. Entonces, como Somoza se recupera, cuando le cuentan lo que pasó, él percibe que Cornelio Huck andaba conspirando, entonces lo destituyó de todos los cargos y allá se fue a refugiar el viejo a una hacienda enorme que tenía allí en las orillas del mar, en los linderos de Tola, que se llamaba San Martín. Bueno, pues entonces Gregorio Aburto anduvo buscando la información de cómo hacer el operativo. Pues después de todas esas cosas que andó, dice Gregorio, nos dicen que tenemos que prepararnos. Cuando se dé el ataque a Santa Teresa, dejamos unas armas enterradas en unos cañales. Ese ataque fue en mayo. El 27 de mayo, Carlos Humberto Aburto, Tom, se desaparece, no regresa a la casa. Yo lo había rasurado un día antes, o unos días antes, porque por la palmazón nosotros mismos nos cortábamos el pelo. No recuerdo quién me dijo o quién llega a decirnos que la guardia agarró a Carlos Humberto Aburto del reloj 2 cuadras al sur, y que desde que lo echaron preso le pegaron un culatazo que le había partido la frente, que una señora lo había delatado y que además él iba trasladando una granada y una pistola 45 en el momento que lo agarraron. Carlos Humberto Aburto, ¿verdad? En eso estábamos, dice el compañero Gregorio Aburto, en eso estábamos con la noticia de Tom, cuando el 29 de mayo Juan Fernando Brenes, que era el jefe del frente militar, o sea, tenía un gran rango. Juan Fernando había estado en Cuba 3 meses, pasó en un entrenamiento militar, o sea, era veterano en el frente, lo habían reclutado como en el 75, algo así. Entonces, tenía muchos años, ya era un veterano guerrillero, cuadro del Frente Sandinista, Juan Fernando Brenes. Entonces Juan Fernando los orienta. Vamos a trasladar a dulce nombre las armas que quedaron enterradas en la orilla de Santa Teresa, las que les acabo de decir. Entonces él y Rodolfito, es decir, Pedro Aburto, se van a buscar las armas que están en el buzón en Santa Teresa. Con Rodolfito dice, salgo por vereda. Por sobre la carretera estaban los tranques de la guardia. Llevábamos solo una bayoneta, nada más. Cuando llegamos a los cafetales de las Marías en Santa Teresa, sentimos un tufo fuerte, aquel hedor. Entonces les comento a Rodolfito, debe ser un animal muy grande el que está muerto por ahí. Pero como en los cafetales lo que hay son zorros, nos da curiosidad. Y busquemos, le digo yo a Rodolfito. Nos agachamos para ver por abajo, al guindo,
como a unos 20 metros, miramos un túmulo de basura. Nos acercamos y vemos que en un palo de aguacate estaban unos zopilotes. Apartamos unas hojas y de repente apareció la parte de un cuerpo humano. ¡A la puta! Una persona muerta, saquémosla. Gregorio está contando esto y es imposible que no llore, ¿verdad? Me acuerdo que nos quedamos viendo. Comenzamos a sacarla y cuando lo desenterramos, vemos que es Carlos Humberto, que nos habían dicho que la guardia la había agarrado en Diriamba, su hermano. Fíjate bien. Su hermano, o sea, él no sabe. Sienten el hedor, los dos hermanos, Pedro y él. Les da curiosidad, van a ver qué es. Ven en la parte, un brazo quizás, o qué sé yo. Entonces comienzan a desenterrarlo y lo están desenterrando y se dan cuenta que es su hermano. Están desenterrando a su hermano. Ustedes se imaginan el impacto emocional. O sea, podés estar muy curtido, hermano, pero eso, querrás o no querrás, eso te demuele. ¿Qué clase de dolor debe haber sentido los dos compañeros? Pero falta, porque los detalles son escalofriantes. Entonces cuenta Juan Fernando. Me acuerdo que nos quedamos viendo y comenzamos a llorar, pero no hablamos. Nos quedamos en silencio mucho tiempo y no hallábamos qué hacer. El cuerpo del compañero Carlos Humberto Aburto, Tom, no tenía los ojos, no tenía las uñas, los dedos de las manos estaban pulverizados, no tenía los testículos, en la espalda lo habían rayado a cuchillazos, en el estómago a cuchillazos, los dedos de los pies estaban machacados en hilitos. Murió por las torturas porque no tenía balazos y lo fueron a botar ahí. Sentí que pasó como una hora, ya estaba oscureciendo. Entonces le digo, hombre, enterrémoslo para que no se lo coman los zopilotes. Y entonces comenzamos a cavar con la bayoneta, nada más. Se nos llagaron las manos de tanto cavar y cavamos solo un poquito, solo para que no se lo comieran los zopilotes. Serían las 9 de la noche cuando nos retiramos. Seguimos la ruta, pero ya no nos hablamos en todo el camino. Después nos fuimos al buzón a traer la arma, la sacamos y nos trasladamos a Dulce Nombre. No hallábamos cómo decirle a mi tío y cómo decirle al resto de la familia, porque también había que cuidarse, ya que de seguro iban a caer sobre nosotros. Pero a la vez confiábamos que si él murió era porque no había dicho nada. A partir de ahí, todo el mundo está preparado y decidido para la insurrección final. Mira qué clase de confianza, mano. Si él murió es porque no dijo nada. ¿Se imaginan el suplicio de ese muchacho? Con el cuchillo en la espalda. Le cortan los testículos, le sacan los ojos. Le destrozan cada uno de los dedos de las dos manos. Le destrozan cada uno de los dedos de los dos pies. Las torturas en el vientre, en el pecho. Y no habló. ¿Qué clase de convicción? Ahora les cuento de la emboscada. Cuenta Gregorio de Jesús Aburto Ortiz. Salimos sobre unas quebradas, pasamos una noche en el depósito de la cervecería Victoria y llegamos a Dolores. A las 4 de la madrugada del 11 de junio hacemos la emboscada de Cuastoma.
Ahí se da un combate donde los guardias nos superaron en fuerza y en arma, pero resistimos unas 2 horas. El que está de primero en la formación de la emboscada es Fernando Samky. Después está Juan Fernando Brenes, Rodolfito y yo. Después otro primo mío que se llama Martín Aburto. Éramos muchos, casi 80 combatientes, pero la guardia nos supera en armamento. Tenían 2 ametralladoras, una 30, una 50, que arrasaban los palos de café. Ahora son casas, ahí ya no hay café. Entonces el café se fue con la roya. Juan Fernando Brenes le dice a Gregorio que no tiene ángulo de tiro, que necesita cambiar de posición para irse adelante. Entonces Rodolfito le dice, no te movas, no te movas. Pero Juan Fernando no hizo caso. Se pone de pie y lo blanquean. El balazo le entra en el costado, le desprende un gran pedazo de músculo, de carne, tan grande que se le veía el pulmón. El mismo Juan Fernando, que era el jefe del operativo, les da la orden de retirarnos, porque además estaba el peligro de que la guardia entrara por un camino que había por detrás y que nos dejara cercados. Cuando dicen que nos retiremos, Fernando Samky ya está pegado. Y Samky dice que no puede ni caminar ni seguir, que él va a cubrir la retirada, que nos vayamos nosotros y nos vamos cargando a Juan Fernando Brenes. Y así murió Fernando Samky, herido de muerte, sabe que va a morir y le dice a sus compañeros, váyanse que yo aquí me quedo cubriendo. Llévense a Juan Fernando. Recuerdo que la Daisy Galán Calero, dice Gregorio Aburto, del grupo de combatientes de la Sabanita, andaba con la menstruación y un poco enferma. Y cuando vio a Juan Fernando con un pulmón de fuera se desmayó. Y Lenin Vázquez la sacó casi a rastras del área del combate. Nos retiramos con el herido a buscar una casa de seguridad que no sé si era propiedad de don Cándido Esteban y que está sobre el camino que va para los Ochal y Cañablanca, donde hay una quebrada. La columna se queda en la quebrada y Cándido Esteban manda a su hijo a llamar al doctor Óscar Acevedo para que llegue a ver a Juan Fernando. Acevedo llega en una camioneta y con una ambulancia de la Cruz Roja. Lo valora y dice que el hombre se puede curar, pero no ahí. Que hay que correr el riesgo de irlo a internar al hospital con alguna fachada. Le cambiamos ropa a Juan Fernando, lo lavamos bien. Él medio podía hablar y me dijo, Chivo, porque así le decía Juan Fernando a Gregorio Aburto, Chivo, no quiero ir porque me van a matar. No, hombre, le dice Gregorio, vos vas a decir esto y esto, que sos trabajador de CONARCA, que era la Comisión Nacional contra la Roya, la CONARCA. Vos vas a decir que sos trabajador de CONARCA, que venías a esa hora, precisamente porque ibas a trabajar, y que en el fuego cruzado que tienen ahí te jodieron a vos. Esa fue la leyenda que hicimos. Un sobrino de Cándido Esteban trabajaba en CONARCA y tenía una identificación de CONARCA. Entonces le borramos un poquito la foto, la mojamos para que se viera como que se había dañado por la lluvia, porque ese día llovió muchísimo, toda la madrugada, y seguía lloviendo a la hora del combate. Y así el doctor Óscar Acevedo se lleva a Juan Fernando al hospital en la ambulancia de la Cruz Roja. ¿Qué fue lo que ocurrió? La guardia llegó al hospital, sacó a Juan Fernando y lo asesinó. Otra más, siempre de Gregorio Aburto. Rodolfito, el otro compañero Aburto, Pedro, andaba muy enfermo con paludismo, se andaba desmayando y se va para el Aguacate, otra comarca, a recuperarse. Nosotros, Gregorio, nos reintegramos a la columna y nos dirigen a fortalecer la toma de Diriamba. Quiero contar una anécdota sobre la emboscada de Cuastoma. Oigan, esto es estremecedor, hermano.
Por eso lo dejé de último, porque esto es para... Dice Gregorio Aburto. Quiero contar una anécdota sobre la emboscada de Cuastoma. En La Guardia había un muchacho que se llama Joaquín Calero Aburto. De esa comunidad, dulce nombre. Pero él se había metido a la oficina de la Seguridad Nacional. Trabajaba en la radio Ondas del Sur. Y ahí lo reclutaron, se hizo guardia, se hizo agente de la seguridad. Y se volvió mala persona. La cosa es que en medio de la emboscada lo tenemos de frente. Y cuando él mira que nosotros estamos combatiendo, se hinca en la carretera pidiéndonos clemencia. Y entonces no lo puedo matar, para serte franco. Se me cruzó un torazón en la garganta. Él me pidió perdón. Y me dice, no me maté. Y entonces Gregorio le dice, emocionado, ¿no? Le dice, si no querés que te mate, cruzate con nosotros, pues. Pero no, le dice el otro, el tal Calero. No, le dice. Me matan los guardias si me cruzo con ustedes. Y nos estamos hablando como a 10 metros de distancia. De la carretera al cerco. La cosa es que no se cruza. Y entonces le digo a Rodolfito, yo no puedo matarlo, matalo vos. Y resulta que Rodolfito tampoco lo pudo matar. Entonces llamamos a otro primo de nosotros que andaba ahí en la emboscada, Martín Aburto, Isidoro, su seudónimo. Matalo vos. Y tampoco pudo matarlo. La cosa es que no lo matamos. Y miren lo que costó no haberlo ejecutado a ese maldito. Oigan lo que costó. Agente de la seguridad somocista se les arrodilla, les pide perdón. Lo perdonan. No lo pudieron matar. O sea, la naturaleza de un sandinista, ¿no? ¿Y qué pasó? Termina el combate. Ya se llevaron a Juan Fernando al hospital, ya murió Fernando Sanqui, César La Lluvia. El tipo repito su nombre, Joaquín Calero Aburto, se va para su comunidad, dulce nombre. Y se va con la guardia. Se va donde la familia de los Aburto, de Juan Gregorio, de Gregorio de Jesús y de Pedro Aburto. Se va a la casa de la familia con la guardia. Se llevan presa toda la familia, a su tía, a las hijas de su tía, se la lleva presa. A mi tía la malmatan, quedó loca como por 6 meses. A mis primas, a las hijas de mi tía, las violaron a toditas y las tuvieron presas en San Marcos hasta que triunfamos. ¿Por qué les cuento esto? Primero, por lo horrible que es. Y segundo, porque puede ser duro lo que voy a decir, pero así lo pienso. A veces uno tiene que tomar decisiones durísimas, pero hace falta tomarlas para evitar males mayores. Si así hubieran hecho, ¿cuánto sufrimiento se hubiera ahorrado? En el caso de la familia de Gregorio Aburto. No sé, en esos momentos la duda te puede resultar mortal. Traigan esa experiencia a las circunstancias actuales y es igual. Es igual. Porque, o sea, no podés, cuando ya lo tenés a posición de remate, no podés perdonarle la vida, hay que rematar.
te evitas sufrimientos posteriores y mayores. Muchas gracias a Gregorio Aburto por su testimonio y honor y gloria a los héroes y mártires de la emboscada de Cuastoma y a los compañeros que perdieron la vida antes de esa emboscada ahí en Dolores Carazo. No se nos olvide, porque el color de la sangre no se olvida. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.